Aquella tarde, Talisa Ravenwood estaba limpiando el espejo antiguo del vestíbulo cuando sonó el timbre. Era una llamada segura, insistente, del tipo de las que hacen las personas que saben exactamente lo que quieren. Dejó lentamente a un lado la servilleta y miró su reflejo. Tenía un aspecto digno a sus 40 años, pelo oscuro recogido en un moño descuidado, ojos marrones tranquilos, ligeras arrugas en las comisuras de los ojos. Un vestido de casa de algodón azul, cómodo y sencillo. Peyton Blackwood estaba en la puerta, luciendo una manicura perfecta y una sonrisa deslumbrante. Su aparición no fue una sorpresa. Talisa había estado esperando ese momento. La rubia alta del traje rojo parecía la heroína de una revista de moda, pero sus ojos eran fríos y calculadores. S.R.A. Ravenwood, soy Peyton Blackwood, una colega de su marido. Su voz sonaba deliciosamente dulce. Pase. Talisa se hizo a un lado, dejando pasar a la intrusa. Los tacones de Peyton marcaban un ritmo constante en el parqué, como si fuera la cuenta atrás para una explosión. Hacía un mes que Talisa los había visto juntos por primera vez. Había pasado por el despacho de su marido con un almuerzo casero, una vieja costumbre que Ezra había intentado quitarle. A través de las mamparas de cristal del despacho, vio a su marido inclinado hacia la joven, mirando algo en la pantalla del ordenador. Era una situación de trabajo normal, pero había algo en la forma en que su mano se posaba en el respaldo de la silla de ella, en la forma en que ella echaba la cabeza hacia atrás, riendo. Talisa se dio la vuelta entonces y se marchó sin entregarle el almuerzo. Creo que deberíamos hablar con franqueza. Peyton tomó asiento en el borde de la silla de diseño, poniendo la pierna sobre el pie. Ezra me ha pedido que venga. Talisa sirvió en silencio 2 tazas de té. Un juego favorito, regalo de boda de la madre de Ezra. Fina porcelana pintada con flores azules. Vuestro matrimonio hace tiempo que se desgastó, continuó Peyton sin tocar el té. Ezra es infeliz. Se merece algo mejor que una vida con una mujer convertida en una vulgar ama de casa. Talisa dejó la taza sobre la mesa. En 15 años de matrimonio, había aprendido a controlar sus emociones. Sobre todo después de dejar la docencia, Ezra había insistido en que su mujer no debía trabajar. Mi mujer se merece algo mejor, había dicho entonces. Qué irónico. Quiere que hagas las maletas y te vayas, hoy mismo. Peyton sacó un sobre de su bolso. Aquí están los papeles del divorcio y un cheque. Una oferta más que generosa. Talisa se quedó mirando el sobre recordando la noche de hacía 3 semanas. Los mensajes encontrados al azar en el teléfono de Ezra, la larga conversación con Meredith, su mejor amiga y experimentada psicóloga. Tómate tu tiempo, le había aconsejado. Reúne información. Piensa cada paso. Sabes, Peyton. Talisa rompió por fin el silencio. Es curioso cómo la vida pone las cosas en perspectiva. ¿Cómo dices? Me refiero a la facilidad con que la gente cae en sus propias trampas. Talisa se levantó y se acercó a la ventana. Las ramas de un viejo arce se balanceaban tras el cristal. Ezra y ella lo habían plantado en su primer año de casados. No sé a qué te refieres. La voz de Peyton tenía las primeras notas de incertidumbre. Lo harás. Talisa se volvió hacia ella. Dile a Ezra que recogeré mis cosas, pero no todas las historias acaban como queremos, ¿verdad? Peyton se levantó, agarrando su bolso. Su sonrisa se volvió tensa. No lo haga más difícil de lo que tiene que ser, señora Ravenwood. A veces hay que saber perder con dignidad. ¿Quién dice que el partido ya ha terminado? Dijo Talisa en voz baja mientras veía alejarse a Peyton. Al quedarse sola, sacó su teléfono y marcó un número. ¿Meredith? ¿Ha venido? Sí, como pensábamos. ¿Nos vemos dentro de 1 hora? Talisa se acercó al espejo que había limpiado antes de que entrara Peyton. Su reflejo había cambiado. Había brillo en sus ojos y determinación en su postura. Años y años de matrimonio, en lo bueno y en lo malo, habían dicho en la boda.
Bueno, era hora de ver si Ezra iba en serio con aquellos votos. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las primeras gotas tamborileaban sobre el cristal. Talisa recordó que hacía un año Ezra y ella se habían visto sorprendidos por un aguacero cuando volvían del teatro. Él la había cubierto con su chaqueta y habían corrido hacia el coche, riendo como adolescentes. ¿Dónde habían ido a parar aquellos momentos? ¿Cuándo se había convertido su matrimonio en un campo de batalla en el que cada uno luchaba por sí mismo? Miró el sobre que Peyton había dejado. Sin abrirlo, lo guardó en el cajón de su escritorio. Aquello no era más que el principio de la historia, y Talisa sabía a ciencia cierta que el final no sería el que la santurrona de su marido esperaba. Talisa estaba sentada en su cafetería favorita en la esquina de Elm Street, un lugar pequeño y acogedor con sofás de cuero desgastados y olor a productos recién horneados. Fue allí donde conoció a Ezra 8 años atrás. Había entrado corriendo para escapar de la lluvia y se había sentado en su mesa porque todos los asientos estaban ocupados. Ella revisaba las redacciones del colegio, él trabajaba en los bocetos de un nuevo proyecto. Ahora Meredith Holloway, su amiga de la universidad, estaba sentada al otro lado de la mesa. Se habían conocido en unas prácticas de verano, cuando Meredith aún estaba empezando psicología y Talisa se preparaba para ser profesora de literatura. Noté la primera rareza hace un mes. Talisa removió su café frío. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Empezó a ir al gimnasio. Apareció un nuevo perfume. Meredith escuchó en silencio, sin interrumpir. Sabía que a veces la gente solo necesitaba hablar. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Realmente creía que teníamos una relación especial. Ezra parecía diferente, atento, comprensivo. Cuando me pidió que dejara mi trabajo, me alegré. Pensé, aquí está la verdadera felicidad. Un hogar familiar, un marido cariñoso. La historia de su relación pasó ante mis ojos. La primera cita en un restaurante italiano, donde Ezra habló de sus proyectos con tanta pasión que derramó una copa de vino. Una proposición de matrimonio en el tejado de un edificio inacabado que él estaba diseñando. Una boda modesta entre amigos íntimos. La mudanza a la nueva casa. ¿Recuerdas cuando estábamos preparando la casa? Ezra me dejó elegir todo, desde el color de las paredes hasta el estampado de las cortinas. Dijo que confiaba en mi gusto, y luego, poco a poco, empezó a controlar cada pequeño detalle. ¿Qué vestido ponerme para una cena de negocios? ¿Cómo peinarme? ¿Con quién relacionarme? Meredith finalmente rompió el silencio. ¿Cuándo te diste cuenta de que te engañaba? Por teléfono. Banal hasta el punto de ridículo. Hace 15 días vi accidentalmente un mensaje de texto mientras se duchaba. Apareció en la pantalla. Te echo de menos. No puedo esperar hasta esta noche. De alguien llamado Peyton. Ni siquiera me molesté en leer el resto. Estaba suficientemente claro. Talisa recordaba aquel momento con todo lujo de detalles. El sonido del agua en el baño, el tic-tac del reloj en la pared, el sonido del mensaje que llegaba. No había sentido el dolor ni la rabia esperados, solo un vacío ensordecedor y tirante. ¿Y sabes lo que hice? Fui a hacer la cena, como si no hubiera pasado nada. Hice su pasta de marisco favorita. Puse la mesa, incluso encendí las velas. ¿Y qué dijo? Llamó. Dijo que trabajaba hasta tarde. Esa noche me senté sola a la mesa puesta y pensé, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cuándo me convertí en una sombra silenciosa de mí misma? Meredith miró a su amiga detenidamente. ¿Qué vas a hacer? Para empezar, averiguar todo sobre ese tal Peyton. Trabaja con él en el bufete. Es arquitecta junior. 27 años, soltera, ambiciosa. Historia clásica. Joven depredadora con los ojos puestos en un hombre de éxito. Eres demasiado tranquila para una mujer que descubrió que su marido la engañaba. Talisa sonrió con tristeza. Sabes, he sentido que algo iba mal durante mucho tiempo. Quizá por eso no he estallado.
Es como en mis novelas favoritas. Había señales, presagios, solo que no quería notarlos. ¿Y ahora qué? Ahora espero. Ezra cree que no sé nada. Peyton está aparentemente segura de que va a ganar. Y yo estoy recordando cómo solía ser, antes de dejar que Ezra decidiera por mí. Meredith cubrió la mano de su amiga con la palma. Pero no hagas ninguna tontería. ¿Estúpido? No, solo quiero justicia. ¿Y sabes qué? Voy a empezar por volver a la enseñanza. Encontré una vacante en una escuela pública. Necesitan un profesor de literatura. Fuera de la ventana del café, la ciudad bullía. Talisa miró a los transeúntes y pensó en cuántos de ellos eran iguales. Seguían su ruta habitual, sin darse cuenta de lo lentamente que se desmoronaba su mundo. ¿Y cuántos encuentran fuerzas para volver a empezar? Meredith, vas a ayudarme, ¿verdad? Por supuesto, pero recuerda, la venganza no lo hará más fácil. Esto no es venganza. Talisa terminó su café frío. Se trata de restablecer la justicia, y empezaré por hacerles creer que han ganado. El colegio privado Larch estaba ubicado en una vieja mansión con columnas. Talisa salió del edificio después de su entrevista sintiéndose un poco mareada por el éxito. La habían contratado como profesora de literatura. El comienzo de las clases era dentro de 15 días, justo cuando todo debía estar resuelto. No llamó a Ezra. De todos modos, no le contestaría en pleno día. En su lugar, Talisa se dirigió a una pequeña agencia de detectives situada en la primera planta de un edificio destartalado. El dueño, un hombre mayor llamado Stone, había trabajado en el cuerpo de policía con su padre. La información sobre Peyton Blackwood era inesperadamente interesante. Nacida en una pequeña ciudad, creció con su madre y su hermana mayor. El padre abandonó a la familia cuando ella tenía 5 años. Estudió mucho y consiguió una beca para una prestigiosa universidad. En los últimos 3 años ha cambiado 3 veces de trabajo y en todas partes ha salido escandalizada. Intrigante detalle. Stone golpeó con el dedo en la carpeta. En su último bufete salía con un socio casado. Cuando su mujer se enteró, rompió inmediatamente con Peyton y la despidió. La razón oficial fue incapacidad profesional. Talisa estudió las fotos en silencio. Peyton en bailes de graduación, Peyton en actos de empresa, Peyton con sus amigas en clubes de lujo. Siempre impecable, siempre el centro de atención. Hay más. Stone sacó otro sobre. Su hermana, Cordelia, trabaja en servicios sociales. No se hablan desde hace años. Una seria desavenencia basada en, digamos que diferencias éticas. Después de su reunión con Stone, Talisa fue a ver a Tobias Grayson. Un viejo amigo de la familia, abogado experto en divorcios, conocía a Ezra desde que era estudiante. Su despacho parecía la guarida de un ratón de biblioteca, con pilas de documentos, libros de consulta jurídica y tazas de café sin terminar. El propio Tobías, un hombre alto y delgado con canas prematuras, la saludó sin sorpresa. Ella le había avisado de la visita. Así que Ezra lo hizo después de todo. Tobías se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Le advertí sobre esta chica. Apareció en el bufete hace 6 meses e inmediatamente empezó a darle vueltas. ¿Lo sabías y te callaste? Intenté hablar con él, pero ya conoces a Ezra, si se decidía por algo. Talisa recordó. La terquedad de su marido a menudo la había fascinado. Podía presionar durante años para que un proyecto saliera bien sin dar un paso atrás. Ahora esa cualidad jugaba en su contra. Necesito tu ayuda, Tobías, no como abogado, sino como amigo. Escuchó atentamente su plan. Guardó silencio durante un largo momento, golpeando la mesa con los dedos. Es arriesgado, podrías perderlo todo. Ya lo he perdido, ahora quiero recuperarme. Aquella tarde, al volver a casa, Talisa sorprendió a Ezra trabajando en su despacho.
Ni siquiera levantó la vista de sus planos cuando ella le llevó té. Un patrón familiar. Llevaba así muchos meses. Miró su cabeza inclinada, su perfil familiar, y pensó en cómo cambiarían pronto las cosas. Sobre la mesa había una foto de su boda. Jóvenes, felices, confiados en el futuro. Ezra parecía entonces la personificación de la fiabilidad. En el dormitorio, Talisa sacó una vieja maleta del armario. Empezó a guardar las cosas metódicamente. Peyton le había dicho que hiciera la maleta. Cada camiseta, cada vestido tenía una historia. Este se lo había puesto para su primera reunión de la Asociación de Padres y Profesores. Este era de la fiesta de cumpleaños de Ezra, hacía 3 años. Sonó el teléfono. Meredith. Me encontré con Cordelia, la hermana de Peyton, comenzó sin preámbulos. Interesante historia. Parece que lleva en la sangre destruir familias ajenas. Hubo una historia en la universidad, luego en su primer bufete. Dime cuando la conozcas. Mañana a la misma hora. Talisa se acercó a la ventana. La luz seguía encendida en el despacho de Ezra. Ella lo sabía. Estaba enviándose mensajes con Peyton, planeando su vacío. Se preguntó si le habría hablado de su miedo a las alturas, sobre cómo no le gusta la comida picante, sobre la colección de viejos discos de vinilo en el ático. En el cajón del escritorio estaba el sobre de papeles que Peyton había traído. Talisa nunca lo abrió. Todo a su tiempo. Ahora mismo necesitaba centrarse en lo importante, no dejarse llevar por sus emociones. El plan requería cabeza fría. Sacó el portátil y abrió la carpeta de fotos que Stone le había entregado. Peyton Blackwood, sonriente y segura de sí misma. Una chica acostumbrada a conseguir lo que quiere, que no sabe lo que es construir una vida ladrillo a ladrillo, año tras año. Estás decidida a arruinarlo todo, susurró Talisa, mirando la foto. Pero no te das cuenta de lo principal. A veces lo que parece destrucción se convierte en el comienzo de algo nuevo. Fuera de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso. En algún lugar de la ciudad, Peyton probablemente estaba celebrando su supuesta victoria. Ezra trabajaba en un proyecto que consideraba más importante que la cena familiar, y Talisa estaba sentada en el dormitorio que compartían, organizando su vida, qué llevarse consigo, qué dejar atrás. Mañana empezaría una nueva etapa, y la afrontaría completamente armada. La mañana empezó con el ruido de un camión en el patio. Ezra se apartó de su taza de café y miró por la ventana. 2 trabajadores de la mudanza estaban sacando cajas y maletas de la casa. Talisa supervisaba metódicamente la carga, tomando notas en su cuaderno. Había elegido deliberadamente el sábado por la mañana, un día en que Ezra solía trabajar desde casa. Que lo viera, que se diera cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué significa todo esto? Su voz sonaba confusa. Estaba en la puerta con su camiseta casera y sus vaqueros, como si no entendiera lo que estaba pasando. Esto es lo que querías. Talisa ni siquiera se giró. Siguió tachando cosas de la lista. Tu colega me lo ha explicado todo, muy lúcidamente. ¿Peyton vino aquí? Oh, ¿así que no lo sabías? Se volvió ahora hacia él, enarcando una ceja. ¡Qué lástima! Al parecer ella tomó la iniciativa, una chica muy decidida. Ezra se puso pálido. No se lo esperaba. No era así como lo había planeado. Suave, civilizado, sin escenas innecesarias. Talisa lo entendió. Se estaba preparando para las lágrimas, la histeria, las súplicas, pero no para este enfoque tranquilo y profesional. ¿Podemos hablar? Dio un paso hacia ella. Sí, claro, pero hagámoslo después de que termine con mis cosas. No quiero retrasar a los de la mudanza, trabajan por horas. Se detuvo deliberadamente, revisando metódicamente cada caja, comprobando la lista. Por el rabillo del ojo vio a su marido moverse entre el estudio y el salón, cogiendo el teléfono o guardándolo. Por fin cargaron la última caja. Talisa pagó a los de la mudanza y volvió a casa. Ezra la esperaba en el salón,
golpeando nerviosamente con los dedos el brazo de la silla. ¿A dónde vas? Tengo un piso, temporalmente, hasta que decida qué hacer después. Escucha. Se levantó, pasándose una mano por el pelo, un gesto que le salía en momentos de estrés. No es eso. Iba a hablar contigo, tener una discusión civilizada. ¿De verdad? ¿Y cuándo fue eso? ¿Antes o después de que tu ama viniera a echarme de casa? Se estremeció al oír la palabra ama. Ezra siempre evitaba las palabras duras, prefería las frases simplificadas. La situación es complicada. Tenemos mucho que pensar. Hay que reevaluar la relación. Llamaré a Peyton, cogió el teléfono. Esto es una especie de malentendido. No hace falta, sonrió Talisa. Ella hizo lo correcto. Puso los puntos sobre las íes. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. Ya en la puerta, se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Le estoy agradecido. A veces hace falta un buen empujón para darse cuenta de que es hora de hacer un cambio. Al entrar en el coche, Talisa se tomó su tiempo para arrancar el motor. Por el retrovisor, vio a Ezra junto a la ventanilla. Sacando el teléfono, marcó el mensaje de Meredith. Primer acto realizado. El camión cargado de cosas se dirigía al almacén donde Talisa había alquilado una pequeña unidad. Efectivamente, el piso estaba alquilado. Un pequeño estudio en otra parte de la ciudad. El lugar perfecto para la siguiente fase del plan. Aquella noche Peyton celebraba su victoria en un bar de moda con sus amigas. Talisa lo sabía gracias a Stone, que seguía vigilando todos los movimientos de la amante de su marido. Tendrías que haberle visto la cara. Peyton levantó triunfante su copa de martini. Como una estatua, ni una lágrima, pero hizo las maletas y se fue. Sus amigas, igualmente jóvenes y ambiciosas depredadoras, asintieron con aprobación. La historia les parecía encantadora. Una mujer joven arrebatando a un hombre de éxito a su Witzin esposa. ¿Qué pasa con él? Uno de ellos preguntó. Ezra está conmocionado, por supuesto. No esperaba que yo tomara la iniciativa, pero es lo mejor. Ahora no tendremos que representar un largo drama con una aclaración de la relación. Talisa estaba sentada en una mesa en el rincón más alejado del bar, casi oculta por una gran planta ornamental. Con su peluca oscura y sus grandes gafas de sol, era difícil reconocerla. Sorbía un cóctel sin alcohol y escuchaba a Peyton pintar su futuro en su casa y en la de Ezra. Está todo tan anticuado ahí dentro, arrugó la nariz la joven. Tendremos que rehacer completamente el interior. Quizá también cambiar la casa. ¿Para qué necesitamos esos recuerdos familiares? Talisa sonrió. Lo que Peyton no sabía era que la casa estaba registrada a nombre de ambos cónyuges, al igual que la mayoría de los bienes adquiridos conjuntamente. Tobías había hecho un buen trabajo redactando el acuerdo prenupcial hacía 8 años. De vuelta en su piso provisional, Talisa se sentó frente al portátil. Abrió el archivo con la información que había reunido sobre Peyton. Tenía que prepararse para el siguiente paso. Su teléfono no paraba de sonar con las llamadas de Ezra, pero no contestó. Que sufriera lo desconocido, que sintiera lo que era que su mundo familiar se desmoronara. Un mensaje de Meredith apareció en la pantalla del teléfono. Cordelia ha quedado. Mañana a las 3. Talisa se recostó en la silla. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía al atardecer. En algún lugar, en su casa familiar, Ezra probablemente se debatía entre la culpa y el alivio. ¿Y Peyton? Bueno, que disfrutara de su triunfo. No tardaría mucho. La cafetería del centro social tenía un aspecto incómodo, mesas de plástico, luces demasiado brillantes, olor a café barato. Cordelia Blackwood, la hermana mayor de Peyton, trabajaba aquí como psicóloga. A diferencia de su hermana menor, no perseguía el lujo ni el prestigio. Cordelia era todo lo contrario de Peyton, bajita, con sobrepeso y ojos cansados y amables. Cogió el toro por los cuernos de inmediato. Sé por qué has venido.
Mi hermana está arruinando otra vez la familia de otra persona. La historia de Peyton, contada por su hermana, era banal y triste al mismo tiempo. El padre había abandonado a la familia cuando las niñas eran pequeñas. Cada año prometía volver, enviaba tarjetas y regalos, pero nunca aparecía. La madre tenía 2 trabajos para alimentar a sus hijas. Peyton siempre fue especial. Cordelia hizo girar el vaso de papel entre sus manos. Hermosa, inteligente, ambiciosa. Pero lo más importante es que nunca pudo aceptar el hecho de que no tuviéramos dinero. Se juraba a sí misma que saldría de la pobreza a cualquier precio. En la universidad, Peyton empezó a salir con un profesor. Estaba casado y tenía 3 hijos. La historia acabó en escándalo. La mujer del profesor se enteró e hizo una escena pública. Peyton tuvo que trasladarse a otra universidad. ¿Sabes qué fue lo peor? Cordelia finalmente levantó los ojos hacia Talisa. No se sentía culpable. Decía que era culpa de la esposa, que no podía retener al marido. Después de la universidad, empezó una serie de aventuras con hombres casados. Cada vez el patrón se repetía. Un hombre exitoso, infeliz en el matrimonio, buscando comprensión. Peyton podía escuchar, podía simpatizar, podía ser indispensable. Talisa anotó la dirección que le había dado Cordelia. Era la casa de Michael Baker, el antiguo amante de Peyton, que no solo había perdido a su familia, sino también su negocio por culpa de ella. La casa de Baker estaba en las afueras, modesta, pero bien cuidada. El propio dueño, un hombre de unos 50 años y ojos tristes, no se sorprendió por la visita de Talisa. Esperaba que alguien viniera tarde o temprano. La condujo al salón, donde aún colgaban fotos familiares de las paredes. ¿Peyton encontró una nueva víctima? La historia de Michael era reveladora. Negocio de éxito, matrimonio feliz, 2 hijos. Peyton se incorporó a su empresa como subgerente. 6 meses después, no podía imaginar su vida sin ella. Ella sabe encontrar tu punto débil, dijo Michael en voz baja, mirando por la ventana. Yo solía quejarme de que mi mujer no entendía mis ambiciones. Peyton se pasaba horas escuchándome hablar de mis planes, apoyando cada idea. Y entonces empezó a firmar documentos sin leerlos. Le confiaba negociaciones importantes. Le dejó manejar las cuentas de la empresa. Cuando todo salió a la luz, era demasiado tarde. Un cliente importante le demandó. Su mujer cogió a los niños y se fue con sus padres. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando todo se vino abajo, ella se marchó. Dijo que era culpa tuya, que deberías haber sido más listo. Talisa escuchaba en silencio, uniendo las piezas del mosaico. Peyton no solo desintegraba familias, desintegraba personas y disfrutaba con ello. De vuelta en su piso provisional, Talisa abrió el portátil. En la pantalla apareció una foto, Peyton en brazos de otro hombre. 2 meses después de aquella foto, perdió su trabajo y se divorció de su mujer. Sonó el teléfono. Ezra. Otra vez. Había dejado docenas de mensajes en los últimos días. Hablemos. Podemos arreglar esto. Estoy confundida. Talisa no contestó. Pensó en Cordelia, en Michael, en las otras víctimas de Peyton, en lo fácil que era arruinar la vida de otra persona si no sentías empatía por ella. Llamaron a la puerta. Meredith entró con nueva información. Tenía una carpeta en sus manos. Encontré algo interesante. Colocó la carpeta sobre la mesa. ¿Recuerdas aquel escándalo en el estudio de arquitectura donde Peyton trabajaba antes que tú? Allí salieron a la luz algunos detalles curiosos. Talisa recogió los documentos. La historia se repetía. La joven empleada, el jefe casado, la familia rota. Pero esta vez había algo más. Indicios de fraude financiero, documentos desaparecidos, extrañas coincidencias. No es solo una amante. Talisa cerró la carpeta de golpe. Es una depredadora que destruye metódicamente todo lo que encuentra a su paso. Empezaba a llover al otro lado de la ventana.
Talisa observó las gotas que caían por el cristal y pensó en que a veces es necesario ver la verdadera cara de alguien para darse cuenta de que algunas personas no merecen una segunda oportunidad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de Tobías. El papeleo está listo. Podemos empezar mañana. Talisa sonrió. Peyton pensó que estaba jugando a su juego habitual. No sabía que esta vez se había encontrado con una digna oponente. A última hora de la tarde llamaron a la puerta del piso provisional de Talisa. En el umbral estaba Cordelia Blackwood, empapada por la lluvia y claramente agitada. Llevaba una caja de zapatos en las manos, apretada contra el pecho como si tuviera un valor incalculable. Talisa la dejó entrar en silencio, observando para sí misma lo mucho que le temblaban las manos a la hermana mayor de Peyton. Cordelia se hundió en el borde del sofá, aún con la caja en las manos. A la tenue luz de la lámpara del escritorio, su rostro parecía agotado y envejecido. Empezó a hablar en voz baja, como si temiera sus propias palabras, revelando una historia que había guardado durante años. Resulta que su padre no solo se había marchado, sino que se había fugado con el dinero de sus socios, dejando a la familia con las consecuencias. La madre había trabajado hasta la extenuación no solo para alimentar a sus hijas, sino también para pagar poco a poco sus deudas, salvando la reputación de la familia. La caja contenía cartas, docenas de cartas que su padre había escrito a Peyton a lo largo de los años. Le prometía que volvería, le hablaba de sus grandes planes, alimentando la creencia de su hija menor de que el dinero y el éxito eran más importantes que cualquier otra cosa. Cordelia sacó las cartas una a una, sobres amarillentos con matasellos borrosos de distintas ciudades, postales con vistas de lugares exóticos, fotos de un hombre sonriente sobre el fondo de hoteles caros. Resultó que Peyton había mantenido una relación secreta con su padre todos estos años, ocultándosela a su madre y a su hermana. Él se convirtió para ella en una especie de ideal, un hombre que no temía pasar por encima de los demás en aras de su propio bienestar. En su última carta, fechada el mes pasado, había escrito sobre sus problemas con la ley en otro país, pidiendo dinero a su hija y prometiendo devolvérselo multiplicado por 10. Cordelia sacó otro sobre de su bolso, los resultados del reciente examen de su madre. Cáncer, terminal. Los médicos no le daban más de 6 meses. Peyton lo sabía, pero no había aparecido por el hospital ni una sola vez, completamente absorta en su nueva Basho de Ezra. Tomando una taza de té fuerte, Cordelia habló de su infancia, de cómo Peyton siempre había tenido un control especial sobre ella. En el instituto había manipulado a los profesores para sacar mejores notas. En la universidad había tenido aventuras con estudiantes adinerados hasta que centró su atención en los profesores. Cada vez justificaba sus acciones diciendo: «En este mundo sobrevive el más fuerte». Talisa escuchó, tomando notas mentales. La historia de Peyton iba tomando nuevos tintes, formando un claro retrato de una persona para la que el fin siempre justificaba los medios. No solo una destructora de familias, sino la hija de su padre, que había heredado su cinismo y su total desprecio por los sentimientos de los demás. De repente, Cordelia sacó un pendrive de su bolso. Contenía grabaciones de las conversaciones de Peyton con su padre a través del videochat que su hermana había grabado en secreto durante los últimos meses. En ellas, Peyton había comentado con franqueza sus planes para Ezra, hablando de cómo iba a utilizar su posición y sus conexiones. Para ella, no era más que otro juego, en el que el premio principal no era una relación, sino estatus y dinero. El plan de Talisa empezó a tomar forma. Cordelia, agotada por años de silencio y culpa por su hermana, estaba dispuesta a ayudar. Se ofreció a organizar un encuentro vivo entre Peyton y su madre en el hospital, a donde debía acudir la semana siguiente para firmar unos documentos.
La noche se convirtió lentamente en mañana. Cordelia se había quedado dormida en el sofá y Talisa estaba sentada junto a la ventana, mirando las cartas y las notas. Pensó en cómo los destinos humanos estaban intrincadamente entrelazados, cómo unas acciones tiraban de otras, creando un complejo patrón de consecuencias. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Ezra. «Te echo de menos. Quedemos». Talisa no respondió, pero por primera vez en días sintió algo parecido a lástima por su marido. Él también se había convertido en un peón en un juego ajeno, aunque él mismo tuviera algo que ver. Al amanecer, el plan ya estaba completamente formado en la mente de Talisa. Ahora tenía todo lo que necesitaba: pruebas, un testigo y, lo que era más importante, saber con quién estaba tratando. Peyton no solo había heredado el cinismo de su padre, sino también su mayor debilidad: la confianza en su propia invulnerabilidad. La lluvia primaveral convertía las calles en espejos, reflejando los letreros de neón y las farolas. Talisa observó a través de la ventana de la cafetería cómo Ezra se ajustaba nerviosamente la corbata, esperando a Peyton. Había elegido la mesa junto a la ventana, su lugar favorito, donde solían cenar juntos. Ahora estaba sentado allí con otra mujer, pero algo en su postura delataba una incomodidad interior. Meredith estaba sentada en la mesa de al lado, fingiendo estar absorta en un libro. En realidad estaba grabando la conversación. Tobías había insistido en reunir todas las pruebas posibles. Talisa estaba sentada en el coche al otro lado de la calle, desde donde tenía una buena vista de lo que ocurría en el café. Peyton llegaba 20 minutos tarde. Entró volando en la cafetería, radiante y segura de sí misma, pero Talisa notó que a la chica le temblaba la mano al sacar el teléfono del bolso. Estaba claro que la última conversación con su padre le había dejado huella. Había vuelto a exigirle dinero y amenazaba con revelar algunos detalles de su pasado. Ezra saludó a Peyton sin su entusiasmo habitual. Desde que Talisa se había marchado, algo había cambiado en su comportamiento. Se había vuelto distraído, cancelaba reuniones a menudo, se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia. Sus colegas susurraban que varios proyectos importantes estaban en peligro por culpa de sus errores. A través del cristal, Talisa pudo ver cómo la conversación se volvía cada vez más tensa. Peyton discutía enérgicamente, agitando los brazos mientras Ezra se mostraba cada vez más retraído. Finalmente, se levantó bruscamente de la mesa. Peyton le agarró de la manga, impidiendo que se marchara. En ese momento, su máscara de amante perfecta se resquebrajó. Su rostro se contorsionó con una mueca de enfado y sus ojos brillaron con un destello poco amable. Meredith transmitió más tarde una grabación de su conversación. Peyton le exigió que presentara los papeles del divorcio de inmediato. Amenazó con revelar algunos detalles sobre los negocios de Ezra. Era la primera vez que veía a la verdadera Peyton, calculadora, dura, dispuesta a hacer cualquier cosa por sus propios fines. Aquella noche Cordelia llamó a Talisa. Acababa de regresar del hospital, donde su madre había preguntado por Peyton. La anciana no sabía toda la verdad sobre su hija menor, creyendo hasta el último momento que entraría en razón y vendría a despedirse. Cordelia lloró al teléfono, contando cómo su madre había sacado un viejo álbum de fotos y se había pasado un buen rato mirando las fotos de la infancia de Peyton. Talisa puso en marcha la primera parte de su plan. A través de personas de confianza, empezó a llegar a Peyton información sobre los problemas financieros de Ezra, que su empresa estaba al borde del colapso. Al mismo tiempo, en los círculos profesionales empezaron a correr rumores sobre su pasado, sobre escándalos en sus anteriores trabajos. En su piso provisional, Talisa extendió sobre la mesa los papeles que había ido recopilando en las últimas semanas. Cartas del padre de Peyton, grabaciones de conversaciones, declaraciones de antiguas víctimas de sus maquinaciones, certificados del hospital donde su madre había estado ingresada.
Cada documento era un arma, cada papel podía golpear. Ezra llamó a altas horas de la noche. Su voz sonaba desacostumbradamente confusa. Creo que he cometido un gran error. Talisa escuchó en silencio sus incoherentes explicaciones, confesiones, arrepentimientos. Hablaba de cómo había cambiado Peyton, de cómo ella había empezado a presionarle, a exigirle más y más. En ese momento llegó un mensaje de Cordelia. Su madre había empeorado repentinamente. Los médicos decían que tenía los días contados. Peyton no respondió a las llamadas de su hermana. Tenía el teléfono apagado. Se estaba preparando para una importante reunión con posibles inversores en la que debía representar a la empresa de Ezra. Talisa miró el calendario. Dentro de 3 días iba a celebrarse una junta de accionistas en la que Peyton planeaba lucirse consolidando su posición en la empresa. Lo que ella no sabía era que Tobías ya se había puesto en contacto con las personas adecuadas y que la carpeta con los documentos comprometedores estaba en la caja fuerte del principal inversor. La lluvia al otro lado de la ventana se intensificó, tamborileando en los aleros. Talisa abrió el portátil y empezó a escribir una carta, una misiva larga y detallada en la que se resumía toda la historia de Peyton, desde sus primeras travesuras en la universidad hasta los últimos acontecimientos. Debía entregar copias a todas las figuras clave en la vida de la joven, colegas, socios, amigos. Había llegado el momento de dar el golpe decisivo, y Talisa sabía que tenía todo lo necesario para ganar. No solo la venganza de una esposa infiel, un justo castigo para un hombre que había jugado con el destino de los demás durante demasiado tiempo. El estudio de arquitectura estaba inusualmente animado. En vísperas de una importante junta de accionistas, corren extraños rumores por la oficina. Al parecer, alguien había visto a una Peyton llorosa salir corriendo del despacho de Ezra. Alguien susurraba acerca de graves problemas financieros en los proyectos que supervisaba. Talisa se enteró por Meredith, cuya paciente trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. La información sobre el pasado de Peyton empezó a filtrarse en los círculos profesionales lenta pero inexorablemente. Al principio solo eran insinuaciones, preguntas casuales sobre sus trabajos anteriores. Luego, uno de los socios del bufete recibió una carta anónima en la que se detallaba un escándalo en su anterior empresa. Tobías se había asegurado de que cada documento, cada prueba, pareciera lo más auténtica posible. Ezra iba cambiando a medida que sus colegas notaban su despiste, su irritabilidad. Se encerraba en su despacho cada vez con más frecuencia, cancelaba reuniones, se quedaba mirando las fotos familiares que aún permanecían sobre su mesa. Le llamó especialmente la atención una conversación con un antiguo cliente que mencionó casualmente que conocía al padre de Peyton de alguna turbia historia inmobiliaria. Peyton intentó mantener la situación bajo control, pero pequeñas cosas la delataron. Empezó a cometer errores en el papeleo, a irritar al personal subalterno y a encerrarse en el baño con el teléfono cada vez más a menudo. Las llamadas de su padre eran cada vez más insistentes, exigía dinero y amenazaba con revelar algunos detalles de su pasado a posibles inversores. Aparecieron las primeras grietas en la relación entre Ezra y ella. Él empezó a dudar de su profesionalidad y cada vez comprobaba más su trabajo. Ella respondió volviéndose cada vez más exigente y caprichosa, insistiendo en divorciarse inmediatamente de Talisa y pidiendo que le presentaran a clientes importantes. Talisa observaba desde la barrera, obteniendo información de sus fuentes. No tomó ninguna medida activa. El castillo de naipes había empezado a derrumbarse por sí solo. Bastaba con dar un pequeño empujón a la primera carta. Cordelia enviaba mensajes periódicos sobre el estado de su madre. Los médicos decían que se estaba desvaneciendo, pero ella seguía preguntando por su hija menor. Peyton ignoró todos los intentos de su hermana por ponerse en contacto con ella, completamente inmersa en los preparativos de una importante reunión de accionistas.
Una tarde, Ezra llegó inesperadamente a la casa familiar, donde Talisa estaba recogiendo unas cosas. Parecía demacrado, envejecido. Estuvieron sentados en la cocina durante largo rato, mirando la lluvia por la ventana en silencio. Finalmente le confesó que había empezado a notar un comportamiento extraño en Peyton. Le alarmaban sus constantes preguntas sobre la situación financiera de la empresa, sus persistentes intentos de acceder a documentos importantes. El ambiente en la oficina era cada vez más tenso. Uno de los empleados se dio cuenta de que Peyton estaba copiando unos documentos a altas horas de la noche. Al día siguiente resultó que en el archivo faltaba documentación técnica importante sobre uno de los proyectos. Ezra empezó a pensar cada vez más en su tranquila vida hogareña con Talisa. Empezó a notar cómo Peyton copiaba los hábitos de su mujer. Cocinaba las mismas comidas, usaba perfumes parecidos. Pero mientras los gestos de Talisa eran naturales, los de Peyton parecían artificiosos, falsos. Talisa siguió viviendo en su piso provisional, preparándose para el nuevo curso en un colegio público. Mantuvo deliberadamente un perfil bajo, dejando que los acontecimientos siguieran su curso. De vez en cuando recibía mensajes de Tobías, que le informaba de la reacción de los inversores ante el comprometedor material sobre Peyton. El desenlace se acercaba. En vísperas de la crucial junta de accionistas, Peyton se había escaqueado de una importante reunión con un cliente. Alguien había mencionado a su padre y sus turbios negocios, y ella se había puesto pálida y había salido furiosa de la sala de reuniones. Por primera vez, Ezra vio resquebrajarse su perfecta máscara. Aquella noche pasó largo rato sentado en su despacho, examinando fotos y documentos, recordando los pequeños detalles y las incoherencias de la historia de Peyton. Algo no cuadraba, como si estuviera contemplando la hermosa fachada de un edificio con una estructura ruinosa detrás. Talisa sabía que pronto el castillo de naipes se derrumbaría. Lo único que podía hacer era esperar y ver cómo la ambición y las mentiras de Peyton destruían todo lo que tanto le había costado construir. Entendido, añadiendo más diálogo, pero manteniendo el equilibrio con la narración. Talisa estaba sentada en la habitación del hospital junto a la madre de Peyton. La mujer mayor la cogió de la mano, confundiéndola con su hija mayor, Cordelia. La medicación le había nublado la mente, pero sus ojos permanecían claros y alerta. «Sabes, Cordelia, no dejo de pensar en Peyton». La voz sonaba tranquila pero firme. «Quizás es culpa mía. Trabajar demasiado, no pasar suficiente tiempo contigo después de que tu padre se fuera. Lo hiciste lo mejor que pudiste». Talisa ajustó con cuidado la manta. Se parece tanto a él. La misma sonrisa, la misma mirada. Debería haberme dado cuenta antes. Unos pasos rápidos sonaron en el pasillo. La verdadera Cordelia había vuelto con el papeleo. Talisa salió en silencio, dejando a las hermanas solas. En el pasillo se topó con Peyton, que se quedó inmóvil a la entrada de la habitación, indecisa. «¿Qué haces aquí?» Peyton entrecerró los ojos. «Lo mismo que tú, despidiéndome. Eso no es asunto tuyo». «¿De quién es? ¿Tuyo? Ni siquiera te tomaste la molestia de visitar a tu madre moribunda». Peyton se sacudió como si la hubieran abofeteado. «No te atrevas a juzgarme. No sabes nada de mí. Sé más de lo que crees. Como el hecho de que tu padre vuelve a tener problemas. ¿Cuánto pide esta vez?» El silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Talisa continuó. «Tú y yo nos parecemos más de lo que parece. Las dos intentamos estar a la altura de las expectativas, tú de tu padre, yo de mi marido, salvo que los métodos son distintos. No voy a discutir eso. Deberías. A veces es bueno ver tu reflejo en los ojos de otra persona». En ese momento, una llorosa Cordelia salió de la habitación. «Mamá pregunta por ti, Peyton». Talisa observó a la hermana menor caminar lentamente hacia la habitación. Sus andares ya no tenían su confianza habitual. Esa misma tarde, Ezra llamó. «Tenemos que hablar.
Una charla de verdad. ¿Sobre qué? Talisa mantuvo deliberadamente la distancia. Sobre todo, sobre nosotros, sobre lo que hice, sobre Peyton. ¿Estás segura de que estás lista para oír la verdad? Silencio en el teléfono. Luego silencio. No, pero tengo que hacerlo. Se encontraron en su antigua casa. Ezra parecía envejecido, perdido. Arruiné todo, ¿no? Los dos tenemos la culpa. Yo me convertí en una cómoda ama de casa. Tú buscabas emociones. Y ella buscaba ganancia. Sonrió amargamente. Sabes, hoy encontré unos documentos. Ella planeaba hacerse con el control de algunos proyectos. Talisa guardó silencio, dándole la oportunidad de hablar. Por fin levantó la vista. ¿Qué debo hacer? Depende de ti, pero primero contéstate con sinceridad. ¿Qué quieres? Talisa regresó a su piso temporal pasada la medianoche. Un mensaje de Meredith parpadeaba en su contestador. Peyton lo ha dejado. Acaba de poner su solicitud y se ha ido. Mientras se dormía, Talisa pensó en los extraños paralelismos de sus destinos. Ambas luchaban por un lugar bajo el sol. Ambas querían amor y aceptación. Solo que una construía y la otra destruía. Por la mañana llegó un mensaje de Cordelia. Mamá ha muerto. Peyton no vino a despedirse. Nada había cambiado en su casa familiar en las semanas transcurridas desde entonces. Los mismos cuadros en las paredes, las mismas chucherías en las estanterías. Solo el polvo de las superficies indicaba que hacía mucho tiempo que nadie vivía aquí de verdad. Talisa pasó el dedo por la repisa de la chimenea, dejando una marca clara. Ezra la observó, de pie en el umbral de la puerta, desacostumbradamente callado y algo perdido. ¿Recuerdas cuando elegimos esa repisa? Talisa rompió el silencio. No parabas de decir que era demasiado cara, y yo te convencí de que la habitación no estaría completa sin ella. Siempre has sido mejor que yo en estas cosas. Ezra se acercó. En muchas cosas, para ser honesto. Seamos sinceros. Talisa se hundió en una silla. Lo sé todo sobre tus planes y los de Peyton, sobre cómo iba a utilizar tu posición en el bufete, sobre los documentos que desaparecieron de los archivos. Ezra palideció. ¿Cómo? ¿Eso importa? Lo que más importa es que dejaste que te manipulara, igual que una vez me dejaste a mí tomar decisiones por los dos. En silencio, se sirvió un whisky, aunque nunca bebía durante el día. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente creía que ella me entendía, ¿no? Que le interesaban mis proyectos, mis ideas. Y ella solo estaba explorando dónde podía encontrar un punto débil. Talisa sacó una carpeta de su bolso. Aquí están los resultados de su investigación. 3 carreras arruinadas, 4 matrimonios rotos. Es una profesional, Ezra, pero no en arquitectura. Él hojeó los documentos, con el rostro cada vez más sombrío. Le llamaron especialmente la atención los testimonios de las antiguas víctimas de Peyton. Las historias eran aterradoramente parecidas. Y estas, colocó Talisa otra carpeta sobre la mesa, son copias de las cartas de su padre, el hombre que le enseñó a utilizar a la gente y a desaparecer cuando ya no la necesitaban. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Peyton estaba en el umbral, llorando, con el rímel corrido, pero intentando mantener la compostura. Así que es ella quien está detrás de todo esto. Su voz temblaba de rabia. ¿Fuiste tú quien envió las cartas a los inversores? Escarbaste en mi pasado. ¿Y pensabas que podías entrar en casa de alguien y arruinarlo todo sin repercusiones? Peyton desvió la mirada hacia Ezra. ¿Tú la crees? ¿Después de todo lo que pasó entre nosotros? ¿Qué pasó entre nosotros, Peyton? Dijo su nombre por primera vez sin su ternura habitual. ¿Mentiras? ¿Manipulación? ¿Cuánto de lo que me dijiste era verdad? Yo te amaba. ¿De verdad? Talisa se levantó. ¿De la misma forma que querías a un profesor en la universidad? ¿O a un socio de un bufete anterior?
¿O amabas sus cuentas bancarias? Peyton se tambaleó hacia atrás, agarrándose a la pared. No entiendes nada. Nadie entiende. ¿Ni siquiera tu madre lo entendía? ¿La que murió sin esperar a su hija? Aquello fue el colmo. Peyton se hundió en el suelo, sin intentar contener los sollozos. Toda su superioridad cuidadosamente construida se derrumbó como un castillo de naipes. Ha vuelto a pedir dinero, ¿verdad? Talisa se acercó. Tu padre lo hizo, y pensó conseguirlo a través de los proyectos de Ezra. Es lo de siempre, el mismo esquema de siempre. Ezra miró a la sollozante mujer, y en sus ojos no leyó tanto juicio como lástima. ¿Sabes qué es lo peor? Que podría ayudarte de verdad, no como habías planeado. Peyton levantó la vista. No tienes ni idea de lo que es pasarse la vida intentando demostrar lo que vales, ser la hija de una estafadora a la que todo el mundo desprecia. ¿Y por eso decidiste convertirte exactamente en lo mismo?, preguntó Talisa en voz baja. Un pesado silencio flotaba en la habitación, solo roto por el tic-tac del viejo reloj, regalo de boda de los padres de Ezra. Las tres personas, unidas por la mentira y la traición, se miraron fijamente, sin saber qué decir a continuación. Finalmente, Peyton se puso en pie, tratando de recuperar los restos de su dignidad. ¿Y ahora qué? Ahora te vas, dijo Ezra con firmeza, y no volverás a entrar en nuestras vidas. Ella asintió, dándose cuenta de que había perdido. En la puerta se volvió por última vez. ¿Sabes qué es lo gracioso? Realmente quería empezar de cero, un borrón y cuenta nueva. No, Talisa negó con la cabeza. Querías conseguir algo que no te pertenecía. Hay una diferencia. Cuando la puerta se cerró tras Peyton, Ezra y Talisa permanecieron en silencio durante un largo rato, mirándose el uno al otro. Tenían otra conversación importante que mantener, sobre su propio futuro. Pero esa era otra historia. Pasaron 3 meses. El otoño había dorado las hojas del arce que había frente a la casa, y por las mañanas la hierba estaba plateada por la escarcha. Talisa daba clases de literatura en un colegio público, donde los alumnos escuchaban con interés sus relatos sobre prosa clásica. Se sentía viva, real, de vuelta al trabajo que amaba. De Cordelia llegaban noticias ocasionales de Peyton. Tras el funeral de su madre, se había trasladado a otra ciudad y había conseguido trabajo en una pequeña empresa de construcción. Sin líos con los jefes, sin maquinaciones, solo un trabajo honrado como arquitecta normal y corriente. Su padre no volvió a llamarla. Su último rastro estaba en algún lugar de Sudamérica. Ezra se sumergió en el trabajo, intentando corregir los errores de los últimos meses. Los inversores volvían poco a poco, los proyectos repuntaban. A menudo llamaba a Talisa por las tardes. Hablaban de todo, como si volvieran a conocerse. No me disculpo, le dijo en una ocasión. Solo quiero que sepas que me he dado cuenta de muchas cosas durante este tiempo. Talisa había visto esos cambios. Ezra ya no intentaba controlar cada uno de sus movimientos, ya no le pedía cuentas de cada minuto. Estaba aprendiendo a respetar su espacio, sus decisiones, su vida. Meredith notó que su amiga también había cambiado. Atrás había quedado la sumisión silenciosa. Atrás había quedado la confianza en sí misma. Talisa ya no interpretaba el papel de esposa perfecta, sino que se había convertido en ella misma. Una tarde, Ezra llegó a la escuela después de sus clases. Dieron un largo paseo por el parque, hablando del futuro. Le habló de un nuevo proyecto, un complejo residencial con espacios públicos y zonas verdes. Siempre he construido edificios sin pensar en la gente que vivirá en ellos. Ahora quiero crear lugares donde la gente pueda ser feliz. Talisa sonrió. Parece que los dos estamos aprendiendo algo nuevo. La casa que antes compartían estaba vacía. Habían decidido venderla. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas del pasado.
Tobías les ayudó a redactar los papeles del divorcio, con calma, sin emociones innecesarias ni recriminaciones mutuas. Se repartieron la propiedad a partes iguales y siguieron siendo amigos. A veces hay que perder algo para darse cuenta de su valor, dijo Ezra al firmar los últimos papeles. Talisa se mudó a un pequeño piso cerca de la escuela. Había fotos de sus alumnos en las paredes y macetas con flores en las ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como en casa. Cordelia le había enviado una foto de Peyton delante de una obra, con un casco y sosteniendo unos planos. En sus ojos ya no había la determinación depredadora de antes. Quizá a veces la gente necesita caerse para aprender a caminar de nuevo, escribió Cordelia. Ezra estaba reconstruyendo lentamente su reputación en los círculos profesionales. Sus nuevos proyectos gozaban de reconocimiento, pero ahora estaba más centrado en el aspecto social que en el mero beneficio. Un día, había invitado a Talisa a la inauguración de una nueva instalación, un centro infantil con biblioteca y talleres creativos. ¿Recuerdas que siempre decías que la arquitectura debía estar al servicio de las personas, no solo de los negocios? Por fin me he dado cuenta de lo que querías decir. Estaban una al lado de la otra, mirando a los niños que jugaban en el patio del centro, y ambas lo entendieron. A veces el final de una historia se convierte en el principio de otra más importante. Talisa empezó a escribir un libro sobre la superación, sobre la búsqueda de uno mismo, sobre la importancia de seguir siendo humano incluso en las situaciones más difíciles. No utilizó nombres reales, pero cada personaje era portador de una parte de su experiencia. La vida iba mejorando poco a poco, formando un nuevo mosaico de trabajo, amigos, aficiones, sin mentiras, sin fingimientos, sin necesidad de ajustarse a las expectativas de los demás. Y el arce frente a la vieja casa seguía creciendo, cambiando los colores de sus hojas según las estaciones, recordándome que todo en la vida es cíclico, caídas y subidas, pérdidas y ganancias. Bien, añadiré el principio del capítulo 14 con la descripción del divorcio, y luego pasaré al texto ya escrito. Después de todos los acontecimientos, Talisa y Ezra tuvieron una larga charla junto a la chimenea de la casa que compartían. La conversación no había sido fácil. Demasiadas cosas no dichas se habían acumulado a lo largo de los años de su matrimonio. La historia de Peyton no era la causa, sino simplemente el catalizador de un cambio que hacía tiempo que debía haberse producido. Los dos sabemos que volver a las andadas no funcionará. Talisa clavó la mirada en el fuego. Han cambiado demasiadas cosas, y no es solo el engaño. Ezra asintió. Te asfixié con mis cuidados, te convertí en una muñeca bonita en una casa bonita, y tú me dejaste hacerlo, perdiéndote poco a poco. Decidieron separarse sin escándalos ni recriminaciones mutuas. Tobías ayudó a redactar los documentos rápida y correctamente. Decidieron vender la casa. Demasiados recuerdos guardaban aquellas paredes. La propiedad se dividió a partes iguales, manteniendo una relación respetuosa. El divorcio duró 2 meses. Durante ese tiempo, ambas se convencieron de lo acertado de su decisión. Talisa recordó las palabras de Meredith de que a veces hay que dejar ir el pasado para hacer sitio al futuro. Un año después, Talisa estaba haciendo las maletas para mudarse a un piso nuevo, espacioso, luminoso y con vistas a un parque de la ciudad. Sus artículos en una revista educativa habían sido reconocidos y un colegio público le había ofrecido el puesto de directora de literatura. La vida adquiría nuevos colores, y en esta paleta ya no había sitio para los tonos grises del pasado. Mientras ordenaba papeles viejos, se topó con un sobre de papeles que Peyton le había traído una vez. Permanecía sin abrir, mudo testigo de aquellos acontecimientos. Talisa sonrió y tiró el sobre a la papelera. Llegó una carta inesperada de Cordelia. Peyton se había casado con un simple ingeniero de su nueva empresa, sin cálculos ni planes, solo 2 personas que se encontraban.
La carta iba acompañada de una fotografía. Peyton con un sencillo vestido blanco, feliz y hermosa de una forma nueva. Junto a ella había un hombre de ojos amables y sonrisa tímida. Ezra tampoco se estaba quieto. Su nuevo proyecto, un barrio ecológico con espacios públicos, había ganado un premio internacional. Ya no persigue el estatus y el reconocimiento, sino lo que realmente importa. En su despacho hay un rincón para los niños. A menudo lleva a su sobrina pequeña, hija de su hermana menor, a trabajar con él. Meredith abrió su propio centro psicológico, donde impartía talleres para recuperarse de relaciones tóxicas. A veces invitaba a Talisa a compartir sus experiencias, sin nombres ni detalles concretos, solo una historia de superación. Una mañana de primavera, Talisa conoció a su nuevo vecino, un profesor de historia de una universidad local, en una cafetería. Hablaron de libros, de enseñanza, de la importancia de no perderse en la persecución de ideales ajenos. Él la invitó a una conferencia pública. Ella aceptó. No había la habitual codependencia en su relación. Cada uno valoraba el espacio y el tiempo del otro. Hablaban mucho, discutían, compartían ideas. Él leía los borradores de su futuro libro. Ella le ayudaba a preparar el material para las conferencias. En la inauguración del nuevo proyecto de Ezra, se encontraron por casualidad. Su ex marido estaba realmente contento de verla feliz. Hablaron como viejos amigos, sin incomodidades ni rencores ocultos. Talisa siguió enseñando, pero ahora sus clases eran más bien debates abiertos. Enseñaba a los niños no solo literatura, sino también a defender sus puntos de vista, a ser sinceros consigo mismos y con los demás. Su nuevo piso se convirtió en una sala de escritura. Por las noches trabajaba en su libro, plasmando en papel la historia de su transformación. No una historia de venganza o justicia, sino una historia sobre la importancia de ser uno mismo. El viejo arce del jardín de ella y Ezra tuvo que dejarse en manos de los nuevos propietarios de la casa, pero Talisa plantó un árbol joven en el patio de su nueva casa. Era más pequeño, pero tenía el mismo vigor de vida. No había rastro de la antigua ama de casa, la esposa obediente. Talisa había aprendido a apreciar la libertad, libertad para elegir, libertad para ser ella misma, libertad para equivocarse y volver a empezar. La ciudad cambió con ella. Aparecieron nuevos edificios diseñados por Ezra, con amplios patios donde los niños podían jugar sin peligro. En el centro psicológico de Meredith, la gente aprendía a confiar de nuevo en sí misma y en los demás. En un giro inesperado, llegó la oferta de una editorial. Estaban interesados en su libro. El editor dijo que la historia resonaría en muchas mujeres en situaciones similares. La vida ya no parecía predeterminada ni guionizada. Cada día traía algo nuevo: encuentros, descubrimientos, oportunidades. Talisa había aprendido a apreciar esta imprevisibilidad, encontrando en ella un encanto especial. Y en algún lugar de otra ciudad, Peyton también estaba aprendiendo a vivir de nuevo, sin máscaras, sin juegos, simplemente a ser ella misma. A veces, el giro más inesperado del destino resulta ser exactamente lo que se necesita. El dorado día de otoño era sorprendentemente cálido. Talisa estaba sentada en el mismo café donde había conocido a Ezra. No había cambiado mucho desde hacía un año. Los mismos sofás de cuero desgastado, el mismo olor a bollería recién horneada. Solo que ahora había venido por una razón. Ezra la había llamado el día anterior para quedar. Había aparecido en el momento justo, tan elegante como siempre con su traje gris, pero había algo sutilmente diferente en su aspecto. Había desaparecido la tensión habitual de sus hombros y su mirada era más suave. Intercambiaron cálidas sonrisas, sin la incomodidad de los ex-cónyuges, como dos personas que han recorrido juntas una distancia importante. «Vendí la empresa», dijo, removiendo el café. «Voy a abrir una nueva, con un concepto diferente.
Voy a especializarme en proyectos sociales, escuelas, bibliotecas, espacios públicos. Talisa asintió. Había oído hablar de ello a conocidos comunes. Su último proyecto, un centro de arte infantil, había ganado varios premios prestigiosos, no por sus delicias arquitectónicas, sino por su funcionalidad y atención a las necesidades de la gente. Hablaron de trabajo, de planes, de la vida. Talisa habló de su libro. La editorial lo estaba preparando para publicarlo. De sus alumnos, de sus clases de literatura, que se convirtieron en auténticos clubes de debate. Del profesor de historia con el que había empezado a salir. Una relación tranquila y madura entre dos personas autosuficientes. Llegó una postal de Cordelia. Peyton había dado a luz a una niña. En la foto parecía una persona completamente distinta, tranquila, pacífica. Su marido, ingeniero, miraba a su mujer y a su hija con el tipo de amor genuino que no se podía fingir ni falsear. ¿Sabes? Ezra miró con nostalgia por la ventana. Estoy agradecido por esa historia. Me enseñó mucho. A todos nosotros, añadió Talisa. A veces tienes que perder algo importante para encontrarte a ti mismo. Salieron del café y caminaron despacio por la calle. La ciudad se preparaba para el invierno. Los árboles se desprendían de sus últimas hojas y el aire olía a nieve. Se detuvieron en un cruce y sus caminos se separaron. Me alegro de que seas feliz, dijo Ezra con sencillez. Y yo me alegro por ti, respondió Talisa. Se abrazaron brevemente de forma amistosa, sin lamentaciones por el pasado, sin promesas para el futuro. Solo dos personas que habían aprendido a apreciar la vida y al otro de una forma nueva. Talisa volvió a casa pensando en las vicisitudes del destino. Hace un año pensaba que su vida estaba arruinada, pero resultó que no había hecho más que empezar. Le esperaban nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevos descubrimientos. En su bolso llevaba el manuscrito de un libro, la historia de una mujer que se perdió en pos de las expectativas de los demás y encontró en la crisis la fuerza para volver a empezar. No era una historia de venganza o justicia, sino de transformación y crecimiento. En casa la esperaban un ramo de flores otoñales de su profesor y una pila de cuadernos con las redacciones de sus alumnos. Sobre la mesa había una invitación para la inauguración del nuevo proyecto de Ezra. La vida continuaba, diferente, más real que antes. En ese momento empezaron a caer las primeras nevadas, grandes copos que se arremolinaban lentamente en el aire, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Talisa sonrió, recordando que antes temía los cambios. Ahora lo sabía. Eran lo que hacía que la vida fuera completa y real. Tal vez la principal lección de esta historia no fuera el triunfo de la justicia sobre el engaño, sino la capacidad de dejar atrás el pasado, de perdonar, tanto a sí misma como a los demás, y encontrar la fuerza para seguir adelante. Al fin y al cabo, la mejor venganza es una vida feliz, sin lugar para viejos rencores y remordimientos.